Bueno, entonces vamos a hablar, la parte teórica que vamos a hablar hoy es acerca de las técnicas de composición. Por acá me está preguntando David. Sí, señor, la entrega del manual es hoy. Las fechas las pueden revisar, las fechas de entrega, recuerden que las pueden revisar en el tema del proyecto, en el Word ese, en el texto ese que yo les dejo de proyecto. Dice fecha de entrega 2 de septiembre de 2021. Lo que yo les había dicho era que la extensión de plazo máximo que les había dado era que la entrega la íbamos a hacer no después, o sea, no antes de que empezara la clase o después de que terminara la clase, justo después, digamos, a las 5 de la tarde, sino que le iba a extender hasta las 12 de la noche del siguiente día, porque la idea es que me voy a sentar a calificar esos trabajos mañana. Porque, digamos, como el tema de la premura o sí, como ese afán, pues, como de calificar, porque resulta que hasta la semana que viene, hasta el 11 de septiembre, hay plazo máximo para subir las notas al sistema de la universidad. Entonces, pues la idea obviamente es que se califique esta semana para que ustedes conozcan las notas y ya después la siguiente semana poder subirlas al sistema de la universidad. ¿Listo? Entonces ese es el detalle. Entonces, bueno, la parte teórica de lo que vamos a hablar hoy es acerca de las técnicas de composición. Entonces, cuando nos referimos obviamente a la composición, nos estamos refiriendo es eh, digamos, a una composición gráfica. Pero bueno, no solamente a la composición gráfica, sino cómo todos los elementos que nosotros vamos a socializar dentro de un mensaje a través pues, de medios gráficos, cómo eh, cómo esos elementos se pueden resaltar unos por encima de otros y cómo lograr, por ejemplo, un equilibrio visual. Bueno, ahorita vamos a hablar de ciertos aspectos como relacionados a eso. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar acerca de esos aspectos. Entonces, lo primero es definir obviamente qué es la composición. Entonces, bueno, como definición, pues digamos, como técnica, entre comillas, porque pues no es que sea esta la única definición, hay diferentes maneras de lo que es definir una composición gráfica. Entonces tenemos esto, si la composición se define como la distribución distribución o disposición de todos los elementos que se van a incluir en un diseño. Pues cuando hablamos de eso, de los elementos que se van a incluir en un diseño, pues estamos hablando, por ejemplo, de las imágenes, o sea, fotografías, estamos hablando, por ejemplo, de los títulos, estamos hablando de los cuerpos de texto, es decir, las áreas donde se va a generar el texto con el ánimo, pues, como de desenvolver la temática de lo que vamos a generar, ¿sí? Por ejemplo, los pie de fotos, también estamos hablando de algunos elementos gráficos como el espacio, como la línea, como las texturas, ¿sí? Como lo que veíamos la semana pasada y obviamente la influencia también del color sobre todos estos diferentes elementos. Entonces, la idea es esa. Es primero resaltar la importancia o como tener en cuenta cuál es la importancia de cada uno de esos diferentes elementos para lograr tener un equilibrio visual dependiendo obviamente de lo que se quiera transmitir con la composición gráfica en la ubicación, digamos, en un determinado formato. Y también, por supuesto, pues esto debe estar orientado hacia dónde va dirigido el mensaje. Lo digo porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, una pieza gráfica que va a ser impresa a una pieza gráfica que se va a ver a través de un video BIM, a hacer una pieza gráfica que se convierta después en la interfaz
de un producto, por ejemplo, la interfaz de una aplicación para un teléfono celular, entonces no va a ser lo mismo que una pieza impresa, no va a ser lo mismo, dentro de una pieza impresa no va a ser lo mismo, digamos, eh, que sea una publicidad, ¿sí? Un anuncio publicitario que una pieza informativa, entonces son diferentes elementos a tener en cuenta. Entonces lo primero que debemos hacer es elegir todos los elementos que van a aparecer en esa pieza gráfica y luego entonces debemos empezar a distribuirlos de una manera equilibrada, entendiendo o dejando entre comillas allí esta palabra equilibrada, porque ahorita vamos a ver cuál es el concepto de equilibrio visual. Y también con esto pues hay que entender que cada uno de esos diferentes elementos que conforman una pieza gráfica tienen un peso. ¿Sí? Estamos hablando de un peso visual, o sea, van a atraer la mirada del observador, de esa persona que está viendo esa pieza gráfica. Entonces, entre más pesado visualmente sea un elemento, quiere decir que más va a atraer la mirada. Entonces, yo puedo utilizar diferentes alternativas o diferentes normas, como por ejemplo resaltarlo con un color llamativo o ponerlo sobre un elemento de fondo que haga contraste, o escalarlo, ¿sí? De una manera más grande. Todas esas son reglas o normas que podemos utilizar para resaltar un elemento, es decir, para añadirle peso visual a ese elemento. O, por ejemplo, dejarle alrededor bastante espacio, como veíamos en las publicidades de Volkswagen, donde sí, el elemento central como alrededor tiene mucho espacio y espacio blanco, si un espacio de un color mucho más neutro, pues obviamente se va a robar el protagonismo. Entonces hay que tener en cuenta que ese peso visual del elemento no únicamente se está determinando o está siendo determinado por el tamaño, sino también por la posición que éste ocupe respecto a los demás elementos, porque ya vimos que las diferentes formas no solamente se dejan influenciar por otras formas que tienen cercanas o por los espacios, si son pequeños o son grandes, o por los colores que cada una de estas formas tiene. Entonces, como hay varias alternativas que le permiten a uno precisamente analizar lo que es el peso de un elemento. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora, por ejemplo, de diseñar infografías. Entonces, bien, hay una norma y este es, digamos, un principio básico de la composición, teniendo en cuenta que esta es una norma que utilizamos en Occidente. ¿Por qué digo en Occidente? Pues porque el sistema de lectura en otras partes del mundo cambia, ¿sí? En Occidente, digamos que nuestro sistema de lectura, si nosotros vemos una revista, podemos dividir esa revista en 4 partes, ¿sí? Haciendo como una especie, una línea en la mitad, una línea horizontal en la mitad de la hoja y una línea vertical en la otra mitad de la hoja. Entonces, esas partes quedarían divididas como ustedes lo ven acá. Si yo divido la hoja con una línea horizontal en todo el centro, entonces voy a encontrar que el primer medio lo que está haciendo es ofrecer una ligereza visual, lo que quiere decir que los objetos que yo ponga allí pues van a ser sí, van a tener menos peso visual, y los objetos que están en la parte de abajo pues van a ofrecer un peso visual. Y cuando eso se conjuga con una línea, digamos, si divido una hoja en una línea, con una línea vertical en todo el centro, entonces voy a notar que el primer medio, es decir, el que está al lado izquierdo, me va a ofrecer, o sea, todos los objetos que se encuentran aquí me van a ofrecer una sensación de retroceso, y los objetos que se encuentran en el segundo medio o en la parte derecha me van a ofrecer una sensación de avance. Entonces, cuando yo mezclo estas dos cosas, puedo encontrar que la hoja puede estar dividida en 4 partes, y este primer cuarto me va a ofrecer, o sea, los objetos que estén ubicados aquí me van a ofrecer más ligereza visual y una sensación de retroceso. Este de aquí me va a ofrecer una sensación de avance con ligereza visual. Este de acá me va a ofrecer una sensación de retroceso, pero más peso visual. Y acá una sensación de avance, ¿sí? Pero con más peso visual. Esa norma que se debe a que nosotros en Occidente leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
¿sí? Cuando usted va a leer un texto, usted lo primero que va a buscar es esta esquina de acá. Y en el momento en que encuentra un texto, empieza a leer en este sentido y cuando llega aquí, vuelve otra vez y va abajo y así sucesivamente. O sea, cada vez que va llegando a donde se acaba la línea, va bajando. Entonces, precisamente se ve a esto. Esto también es muy importante, por ejemplo, a la hora de diseñar elementos que tienen como varias páginas. Por ejemplo, una revista. Si ustedes notan, cuando uno está hojeando una revista, casi siempre tiene la tendencia a dirigir la mirada hacia el último cuarto, ¿sí? Entendiendo pues, perdón un momentico, yo saco aquí las herramientas de anotación. Listo, entendiendo pues que, por ejemplo, si yo uno las dos partes acá, si aquí tengo el cuarto 1, el cuarto 2, cuarto 3 y el cuarto número 4. Entonces, cuando nosotros estamos hojeando una revista rápido, por ejemplo, si usted está en un supermercado a punto de pagar lo que vaya a llevar el mercado, lo que sea, mientras usted está esperando en la fila, a veces uno coge las revistas, ¿sí? Las revistas que están por ahí en la caja, y empieza uno a hojearlas. Y cuando uno va hojeándolas rápido, casi siempre la mirada de uno se dirige hacia este punto, sobre todo hacia esta área de aquí. ¿Por qué la estamos dirigiendo ahí? Pues porque esa es el área que nos está transmitiendo una sensación de avance y un mayor peso visual. Se supone que cuando usted abre la revista, ¿sí? Por ejemplo, digamos que aquí está la otra hoja queda así dobladita, y siempre que usted abre la revista de aquí hacia allá, entonces automáticamente la vista de nosotros va hacia este punto. Y eso hace, pues no sé si ustedes lo sabían o no, pero eso hace que la publicidad en las revistas que esté ubicada precisamente en esta parte de acá o en esta sección, digamos, de aquí abajo, sea más costosa que la que está ubicada en la página anterior. ¿Sí? Esta parte de acá o esta zona de acá hace que la publicidad, la pauta publicitaria cueste más que la que está ubicada acá. Por eso ustedes también ven que cuando están hojeando revistas, normalmente la publicidad, las pautas publicitarias se ubican en esta página, en la página derecha, más que en la página izquierda. No quiere decir que hayan algunas publicaciones en donde la página izquierda no tenga publicidad. Sí las hay, pero por lo general la gran mayoría de las pautas publicitarias se ubican en esta página y es precisamente porque se está produciendo la sensación de avance y peso visual, ¿sí? Que está ubicada en esta área de aquí. Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros, digamos que esa es la norma que a través de las cuales se cobran las pautas publicitarias o se pone la información más importante, ¿sí? Por decir de alguna manera. Obviamente hay las páginas internas, conforme se alejen de la página de la portada, van a ser menos costosas en términos de publicidad. ¿Por qué? Pues porque las pautas publicitarias más caras son las que yo veo primero. En este caso, la primera plana o la portada, pues obviamente es la portada, es la pauta más costosa. Pero conforme voy avanzando, la segunda página más costosa, por ejemplo, si yo abro el libro o la revista, pues que tiene la pauta en este sentido, la segunda página más costosa es esta y no esta. Sí, no esta de acá. Entonces, eso se debe precisamente a esta norma que nosotros tenemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta área de aquí es la que nos ofrece avance y peso visual, ¿sí? Digamos, está mezclada ambas cosas, ¿sí? Esta columna de avance que está aquí y esta área de aquí de peso visual, pues tendríamos que decir que esta de aquí es la que menos llama la atención, ¿sí? Porque es la que ofrece menos peso visual y retroceso, ¿sí? Una sensación de retroceso, o sea, de que estamos ligados todavía con la página anterior. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar las otras normas para
poder dar un grado de importancia a los diferentes elementos que nosotros tengamos, entendiendo pues los diferentes elementos de la composición, como lo que les decía ahorita. Por ejemplo, los títulos, las imágenes, los cuerpos de texto, los pies de foto, la numeración de página, bueno, las márgenes, etcétera, los espacios. Entonces, ¿cómo compenso una cosa con otra? Por ejemplo, si yo ubico un objeto en esta área de aquí donde tiene sensación de retroceso y ligereza visual, entonces voy a tener un tema allí, y es que obviamente va a entrar o va a perder más bien la competencia con un objeto que esté ubicado acá, que este de aquí, esta área de acá, va a llamar mucho más la atención. Entonces, en ese caso, lo que hago con un objeto cuando lo ubico aquí, pues es o resaltarlo con un color más fuerte, que me genere una sensación de contraste, por ejemplo, con el fondo, o hacerlo de una escala mucho más grande, o colocarle un espacio alrededor, ¿sí? Entonces, bueno, entonces está como todas esas normas que hemos venido viendo sobre las formas de composición y la teoría del color, que hasta ahora, digamos, nos van diciendo cómo contrarrestar esto, ¿sí? Es como para robarle un poquito la atención a esto y ponerla aquí. Entonces, precisamente eso es lo que hace que las piezas gráficas tengan un elemento que compita, ¿sí? Que llame la atención, y vamos a lograr un equilibrio de acuerdo a esto. Bien, entonces bueno, para continuar con esa parte, entonces vamos a hablar de las técnicas de composición, de cuáles son las técnicas de composición. Entonces, bueno, cuando hablamos de las técnicas de composición, el primer elemento de las técnicas es la escala. Entonces, cuando hablamos de escala, pues la escala hace referencia a la relación proporcional entre los tamaños y otras características de las piezas que forman el diseño con sus vecinas, ¿sí? Entonces, ojo, la escala obviamente estamos hablando del tamaño que cada uno de los elementos tenga, pero también tiene que ver con la relación de influencia de una forma o de un título o de una imagen por sobre otras imágenes, otras formas, otros títulos, etc. Lo correcto es que la proporción siempre esté en equilibrio. Entonces, cuando hablamos de equilibrio es equilibrio visual, ¿sí? Que los pesos estén distribuidos y se vea una composición equilibrada. Entonces, cuando hablamos de una composición equilibrada, nos estamos refiriendo a que no se vea más pesado de un lado que de otro. Ojo, no quiere decir que esto es lo que uno debe hacer siempre, porque obviamente dependiendo de lo que estemos haciendo, en algunas ocasiones vamos a querer darle más peso visual a algunos elementos que a otros, o si queremos que sea una composición equilibrada, pues podemos hacer una distribución también de esos pesos visuales en términos de importancia de los diferentes elementos. ¿Sí? O sea, aunque están las normas, no significa que tengamos que cumplir las normas siempre, ¿sí? A veces las podemos romper con esos elementos o con, digamos, los aspectos teóricos que hemos venido viendo desde la teoría del color, pero lo importante es que si sabemos que esos elementos, o sea, sabemos cómo funcionan esos elementos, pues podemos transmitir el mensaje de una manera mucho más fácil. Listo, la segunda técnica de composición, entonces, es el equilibrio, que esto es lo que venimos hablando desde que arranqué la clase. Cuando hablamos del equilibrio en una composición, listo, ya precisamente aquí les voy a hablar de eso. Paula me dice que si podría enseñar un ejemplo de una composición que no esté equilibrada. Entonces ya les voy a mostrar ahorita ejemplos de composiciones, ¿sí? Que tengo por allí. Pues primero les voy a hablar acerca de los elementos para que los podamos identificar cuando les muestre los ejemplos de composiciones simétricas o asimétricas. En ese caso, a lo que se está refiriendo Paula es a una composición asimétrica, ¿sí? Porque podemos tener los dos conceptos, o una composición simétrica
cuando los dos lados tienen como el mismo peso visual, o una composición asimétrica, cuando de pronto un lado o la parte de arriba tiene más peso que la de abajo, o el lado derecho tiene más peso que el izquierdo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a identificar. Entonces, bueno, el equilibrio en una composición es el criterio que se aplica a la composición global, es decir, a la ubicación, ya después de que yo tengo ubicados todos los elementos que voy a querer poner en una composición. Entonces, bueno, ¿cuándo se encuentra una composición en equilibrio? Entonces, si los pesos de los distintos elementos que la conforman, pues tienen una compensación. Como les digo, esto es hablando en términos de peso visual. Entonces, bueno, esto que nosotros vemos acá es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de lo que es una composición, de lo que son composiciones simétricas. ¿Y por qué son composiciones simétricas? Bueno, aquí hay diferentes elementos para evaluar. Primero, las tres son obras de... ¿Alguien conoce a este pintor? ¿Sabe quién es el autor de estas obras? Ni idea. Bueno, les recomiendo entonces que se daten porque el pintor es colombiano. Sí, señora. Profe, no es que no estoy segura porque no sé si el que es el que hizo las gorditas, pero ese no es Andrés Rayo. Es Rayo, sí, es Omar Rayo, no Andrés. Ah, ok, ok. ¿Listo? Es Omar Rayo y el pintor es colombiano, pero el que hizo las gorditas no es Omar Rayo, el que hizo las gorditas es Botero. ¿Listo? Que digamos las gorditas que están en el parque en Medellín y las pinturas que también hace que son con puros, pinta pues como puros gorditos, ¿sí? Y gorditas. Entonces, ese es Botero, ¿listo? Omar Rayo es otro pintor colombiano, de hecho el hombre nació en el municipio de Roldanillo, a los que no sabían, y ahí en el municipio de Roldanillo hay un museo, que es precisamente el Museo Rayo, donde allí se exponen sus obras. Entonces les recomiendo que si se dan una pasada o van de paseo por ahí como por el norte del valle, se echen una pasadita por Roldanillo porque las obras son muy bacanas. ¿Listo? De hecho, pues estas son solamente un ejemplo de tres obras que él tiene y digamos que una característica que tiene él es que él hace que sus obras se vean muy geométricas. Y no solamente el tema de la geometría, sino que juega mucho con esto que estamos hablando, con el tema del equilibrio en las composiciones. Entonces, cuando ustedes ven estas obras, pueden notar que si yo hago una especie de línea que atraviese de manera vertical o de manera horizontal, puedo encontrar que las dos partes que se generan al atravesar esas líneas imaginarias son iguales. ¿Sí? Estoy hablando de que si yo trazo una línea por acá, miren que aquí tengo el mismo número de elementos, el mismo número de colores, ¿sí? Como la misma proporción, es decir, el mismo peso visual que en la parte de abajo. Y lo mismo hago cuando establezco una línea vertical, entonces veo que el lado izquierdo tiene como los mismos elementos o el mismo peso visual de los del lado derecho. Y mire que esto funciona para todos, a pesar de que en algunas obras pues él juegue con ciertos elementos, como por ejemplo, ven aquí que esta parte es como tiene un color azul y el otro lado no. Sin embargo, cuando hablamos del aspecto formal, si yo divido la obra con una línea en la mitad, van a ver el mismo, sí, como el mismo peso visual de lado y lado. Lo mismo que acá, mire que aquí compensa, digamos, como la parte de los colores, la cantidad de amarillo que hay aquí con respecto a la cantidad de rojo que hay acá y la cantidad de amarillo que hay aquí con respecto a la cantidad de rojo que hay acá. Y entonces él trata de como de jugar por eso y una de las cosas también además pues por este tema de las obras geométricas y todo eso, por las que Omar Rayo es conocido, es el tema del sombreado. ¿Sí? Él tiene una forma muy digamos que es su sello característico en las obras, del tema de lograr un sombreado que hace que los objetos, aunque sean bidimensionales, parezcan como en 3D. ¿Sí? De hecho, las obras tratan de asemejar como si fuera una cinta doblada o un papel doblado, ¿sí? Un papel que tiene un diseño de líneas
que está doblado, o cuando son cintas como tejidas o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, les recomiendo, como les digo, una visitica al museo que está muy chévere. Bueno, entonces cuando hablamos del equilibrio, entonces ahora sí, como para responderle un poquito a Paula la inquietud que tenía, estamos hablando de dos tipos de equilibrio. El equilibrio primero, pues que vamos a ver, es el equilibrio simétrico o axial. Entonces, ¿cuál es el equilibrio simétrico o axial? El que uno logra cuando uno tiene los diferentes elementos en una composición y al dividir esa composición en dos partes iguales, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita, así como unos ejes imaginarios que yo puedo hacer, o un eje vertical o un eje horizontal. Entonces, cuando tengo un eje vertical, como por ejemplo en las dos imágenes que tenemos acá, pues puedo establecer que tengo un equilibrio simétrico si digo que, por ejemplo, lo que veo al lado izquierdo es exactamente igual o tiene el mismo peso visual o las mismas formas, colores, etcétera, etcétera, que lo que está aquí en el lado derecho. Bien, es decir, el control de las fuerzas se encuentra en un eje, ¿sí? Es decir, yo trazo un eje y lo que veo aquí al lado izquierdo es lo mismo que veo aquí al lado derecho. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, que ustedes ven acá, pues el cuerpo de la mariposa actúa como ese eje axial que me permite ver la simetría en ambos lados. Entonces, la simetría en algunos casos en el diseño gráfico pues es muy necesaria porque ayuda a obtener composiciones muy, como muy fuertes, ¿sí? Como muy ordenadas, muy equilibradas. Entonces, sobre todo se utiliza en los casos en que las composiciones requieren este tipo de elementos, o sea, cuando son composiciones muy serias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes ven una revista como la revista Cromos o la revista Semana o la revista Dinero, es decir, revistas que están tratando como temas de política, temas de relacionados como con el país, como con las diferentes noticias pues, de economía, de todo este tipo de cosas que suceden en el país, pues normalmente utilizan este tipo de distribuciones, ¿sí? Que son simétricas. ¿Por qué? Porque se necesita ver como un aspecto o una composición sólida. Bien. Lo mismo, por ejemplo, pues lo que estamos viendo acá, en este caso la letra A, pues si yo la divido a la mitad por un eje vertical, puedo encontrar que tengo un equilibrio de fuerzas a ambos lados, ¿sí? A través de este eje axial. Entonces, ese es el primer tipo de equilibrio, el equilibrio simétrico axial. Pero también existe el segundo tipo de equilibrio, que es ya lo que preguntaba específicamente Paula ahorita. Entonces, vamos a ver el equilibrio asimétrico. Entonces, pues asimétrico es lo contrario de simétrico, ¿no? Es el antónimo de simétrico. Pero sin embargo, cuando hablamos de algo asimétrico, no nos referimos a algo que sea desequilibrado. O sea, realmente todas las composiciones deben tener un equilibrio. Lo que pasa es que yo decido si se vuelven simétricas, es decir, si tienen el mismo número de elementos o el mismo peso visual a ambos lados, o en este caso, no utilizamos los mismos elementos, sino que básicamente ¿sí? No estamos utilizando las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, el mismo número de elementos, pero sí existe un equilibrio visual en los elementos de acuerdo a los diferentes pesos visuales que estos ofrecen. Entonces, ese equilibrio asimétrico se divide en dos. Primero, el equilibrio asimétrico radial, que es cuando el control de fuerzas se encuentra sobre un punto específico, es decir, estamos hablando de un elemento circular, ¿sí? Que nos muestra una composición donde el punto o el foco visual se encuentra en el centro. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí, esto es una fruta que se llama kiwi, que cuando uno la parte a la mitad, pues la naturaleza de la fruta, ¿sí? Como la naturaleza nos ofrece digamos, este tema visual, este equilibrio asimétrico radial, que nos está diciendo que todos los elementos están, ¿sí? Confluyen en este punto, ¿sí? Se concentran en este punto. O sea, el aspecto visual cuando uno abre la fruta, la mirada va hacia este punto. Entonces ese es el equilibrio asimétrico radial. ¿Sí? Entonces quiere decir que, digamos, hay una asimetría porque si lo divido a la mitad, digamos, el número, las partes
pueden no ser las mismas, pero todo está confluyendo, digamos, al centro. Y la segunda variación del equilibrio asimétrico es el equilibrio asimétrico oculto. Este es un poquito lo que preguntaba Paula ahorita, ¿sí? Son las composiciones donde el control de fuerzas se da en un eje perceptual. Entonces, como el equilibrio simétrico, yo trazo una línea, ¿sí? Una línea imaginaria, y aunque no son los mismos elementos o las mismas formas que están, como en el equilibrio simétrico, ¿sí? Las mismas formas que están a la derecha están a la izquierda, o las mismas formas que están arriba están abajo, si encuentro que los elementos tienen unos pesos que los hacen equilibrados. Por ejemplo, mire que aquí las formas no son las mismas que en este lado de aquí. Sin embargo, uno ve que el área que hay aquí o el peso del área es muy similar a este. ¿Sí? Es como si uno pusiera esto en una balanza, o sea, lo dividiera acá y pusiera esta parte en el lado derecho y esta parte en el lado izquierdo, encontraría que la balanza quedaría en el centro, ¿sí? Porque más básicamente es como eso. Entonces, a pesar de que no tienen los mismos elementos al lado y lado, sí se logra un equilibrio simétrico, un equilibrio asimétrico, que en este caso es con la disposición, jugamos con la disposición de los elementos, con los colores de los elementos, con la escala de esos elementos, para que tengan, digamos, el mismo peso visual. Entonces, eso es lo que uno debe lograr como en una composición, ya sea que uno lo quiera hacer con un equilibrio simétrico, con un equilibrio asimétrico radial, como por ejemplo las publicidades de Volkswagen que habíamos visto, o a través del equilibrio asimétrico oculto. ¿Listo? Entonces, como les digo, ahorita vamos a ver ejemplos donde vamos a poder identificar este tipo de elementos de equilibrio, y lo primero que vimos que era el tema de la escala. ¿Listo? De la escala de los elementos. Listo. El tercer tipo o la tercera técnica de composición es el contraste. Entonces, ojo, obviamente nosotros ya hemos visto un tema de contraste relacionado a la parte de los colores. Entonces, ¿cuándo un color contrasta con otro? Pues cuando un color es más llamativo que otro, ¿sí? O si lo vemos del otro lado, cuando un color es menos llamativo que el otro, ¿sí? Por ejemplo, el contraste en los colores, el contraste máximo se da entre el color blanco y el color negro. Cuando yo tengo un fondo blanco y tengo letras negras, o cuando tengo un fondo negro y le pongo letras blancas. Bien, eso es el contraste de color, pero también podemos encontrar contrastes de formas, contrastes de escala, ¿sí? Cuando coloco diferentes tipos de escalas, diferentes tipos de formas, diferentes tipos o ubicaciones de texto y ese tipo de cosas. Entonces, aquí vamos a ver algunos tipos de esos contrastes. Entonces, el contraste actúa, o se sabe que una composición pues es contrastante a través de que esos elementos están llamando mucho la atención del ojo del observador. O sea, el observador dirige la mirada o tiene un recorrido visual a través de los diferentes elementos que le están produciendo movimiento. Tengan en cuenta lo que veíamos como una de las características de las formas. Cuando yo tengo las formas, tengo que aprovechar no solamente que tienen escala, que tienen una silueta, ¿sí? Que tienen un color, sino también pues que tienen la característica de que pueden ofrecer movimiento, como por ejemplo en el caso de las flechas. ¿Sí? La flecha obviamente me está ofreciendo un movimiento, y eso hace que yo pueda tener como usuario observador un recorrido visual en toda la pieza gráfica. Entonces, el contraste básicamente lo que hace es eso, es incentivar o atacar pues la excitación del observador, ¿sí? Para poder llamar la atención sobre esos elementos que están generando precisamente ese contraste. ¿Cómo se logra? Pues mediante la combinación de diferentes intensidades o niveles en las características de los elementos que conforman el diseño. Entonces, hay estos 4 tipos de contraste. Por ejemplo, el contraste de brillo. Entonces lo logramos a través de ubicar un montón de formas, ¿sí? Mire que aquí, por ejemplo, tengo la percepción de esta misma imagen que aquí estoy viendo en colores, solamente la estoy viendo con un contraste de brillo, y es decir, unos elementos más brillantes y otros más oscuros, ¿sí? Haciendo la semejanza pues con los elementos de iluminación de la foto versus los elementos de oscuridad en la foto. Entonces, en este caso, mire que si yo presento esto como una especie de stencil, puedo ver la misma forma como si lo tuviera en colores.
Entonces, eso es un contraste de brillo como tal. Contraste de colores. Entonces, dentro de una composición, mire, es utilizar diferentes tonos de colores que me permitan, obviamente, identificar los diferentes elementos. Mire que aquí están en diferentes posiciones, tienen diferentes como intensidades de saturación cada uno de los colores. Entonces, puedo observar cada uno de ellos. ¿Sí? Que esto es una publicidad de los iPod Nano de hace algunos años. Cuando hablo de contraste de escala, entonces estoy hablando de el tamaño de los diferentes objetos que hay en una composición. Por ejemplo, esto también aplica obviamente a la composición de imágenes, de fotografías. Y esto suele ser, particularmente este contraste de escala, suele ser una técnica que utilizan mucho los canales de documentales, ¿sí? O estos que presentan programas como de investigación y ese tipo de cosas, como por ejemplo los canales de Discovery, National Geographic, History Channel, como todos estos canales, porque ellos siempre utilizan la escala como una herramienta para lograr el tema de sorprender al usuario que está viendo el documental. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es una ranita, ¿sí? Entonces mire la escala, el contraste de escala que tiene, que en la foto, esta fotografía macro me permite ver como la yema de un dedo, del dedo índice. Entonces mire, imagínense el tamaño de esa ranita. ¿Sí? Si usted se mira la yema de su dedo índice, imagínense el tamaño de lo que es esa ranita, comparado obviamente con el dedo. Entonces esto es un elemento que nos ayuda a entender de manera sorpresiva, precisamente buscando la excitación o atraer la mirada del observador, del usuario de la pieza gráfica, para poder comunicarle una idea. En este caso estoy comunicando pues que la ranita es muy pequeñita, o sea, tan pequeñita que miren la escala, el contraste de escala que tiene con la yema del dedo de una persona. Y está el contraste de contornos, que este se debe precisamente a una de las características que tiene las formas, que es la silueta. Entonces, en el momento en que yo utilizo la silueta y esa silueta de una forma se conjuga con otra silueta de otra forma dentro de la misma composición, teniendo en cuenta las relaciones de espacio, las relaciones de color, pues puedo generar una idea o una composición gráfica que me permita evidenciar todos los elementos. Por ejemplo, yo aquí lo que veo son puras siluetas y lo que puedo ver es a un perro con un iPod, ¿sí? y unos audífonos. Entonces, mire que solamente con los contornos y la ubicación adecuada de los diferentes elementos, pues puedo lograr estos contrastes. Estos contrastes pueden transmitir una idea o una acción. En este caso, pues que el perro está escuchando música. Normalmente este tipo de cosas se utiliza mucho, por ejemplo, para la creación de identidad corporativa, lo que es, hace 2 semanas veíamos el tema de la creación de los signos, ¿sí? De los símbolos y de los iconos. Entonces, cómo se daba ese proceso de comunicación a través de la sintáctica, semántica y pragmática. Entonces, ese tema entre la relación de lo que yo tengo como imagen mental, lo que me imaginé lo pongo en un papel para que represente y después que la otra persona cuando lo vea entienda la comunicación, hace parte obviamente del tema del manejo de las técnicas de composición, porque por supuesto, si yo no aprovechara la característica de las formas o de la silueta de las diferentes formas y el contraste que puede haber entre esas diferentes siluetas, no podría comunicar una idea. Entonces esto es bastante útil, sobre todo a la hora de hacer identidad corporativa, cómo traer los elementos. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos dentro de la identidad corporativa de cómo uno a través de las diferentes siluetas y ubicándolas puede traer el concepto de una empresa o, bueno, lo que quiera representar uno, pues, digamos, a nivel gráfico. Listo, entonces, esa es la presentación. Entonces, recuerden, los 4 elementos son el contraste, el equilibrio, que puede ser simétrico o asimétrico, entendiendo que el asimétrico es radial o asimétrico oculto. Tenemos la escala, ¿sí? Y el tema pues de la composición. Esos son como los 4 elementos dentro de las técnicas de composición. Entonces les voy a mostrar primero los ejemplos y después les voy a mostrar
y después les voy a mostrar lo de las identidades corporativas y ahora sí empezamos a resolver las inquietudes con respecto al tema del proyecto. Pues permítanme un momentico, yo busco aquí. Aquí está. Ve, se me movió la carpetica de los recursos de publicidad. Yo había descargado una. Bueno, igual vamos a ver algunos. Para poder identificar algunos elementos acá. Sí, entonces, mire, viendo un poquito los ejemplos de la semana pasada, aquí tenemos el tema de el equilibrio asimétrico radial. Y mire que las fuerzas de la parte visual se ven en un solo punto. Lo mismo que aquí, ¿no? Esto va hacia al mismo punto. Lo mismo que aquí. Este de aquí, mire que si yo lo divido con una línea recta, veo casi que los mismos elementos de un lado que del otro. Entonces estamos hablando de un equilibrio simétrico. ¿Listo? Mire, este de aquí, esta es una composición donde el equilibrio es asimétrico. ¿Sí? Mire que si yo trazo una línea aquí, específicamente, voy a encontrar, aunque no veo los mismos elementos de un lado y de otro, sí voy a encontrar un peso. Perdón un momentico, rayamos aquí. Sí, mire, esta es más o menos la mitad. Si yo trazo una línea por acá, en este lado de aquí vamos a ver más o menos el mismo peso visual que los elementos que hay aquí. Bien, entonces este es un equilibrio asimétrico que se da por un eje perceptual, que es este de aquí. Bien, y bueno, esto creo que con ustedes había hablado, no fue con ustedes, fue con el grupo de 3D. Pero bueno, también hay un tema aquí a ustedes me imagino que les han hablado acerca del tema de la proporción áurea. ¿Alguien sabe qué es la proporción áurea? Bueno, para el tema de la proporción áurea, que es uno de los principios del diseño, esto también, por supuesto, juega un papel importantísimo, fundamental, en la composición de imágenes, de logos, la composición gráfica, por ejemplo, de infografías, como ese tipo de cosas, también. Entonces, el tema de la proporción áurea, bueno, ustedes pueden investigar pues más en internet, pero también habla acerca de este tema como del equilibrio que uno está tratando de buscar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La naturaleza funciona de esta forma, a través de la proporción áurea. La proporción áurea es, bueno, parte de este concepto que ustedes ven aquí, que es como una especie de caracol que se va enroscando en sí mismo. Y tiene que ver con que esto, como la naturaleza, digamos, está construida de esta manera, entonces es los parámetros o los elementos que uno cree
que estén bajo esta proporción áurea, pues los va a detectar uno como que son muy agradables. Entonces, por ejemplo, mire, esto es lo que comúnmente conocen también como el Fibonacci, ¿sí? Que es el número, así se llama, porque esto obviamente tiene como una especie de fórmula matemática, y esa fórmula matemática obviamente me va a dar un número, que ese es el número Fibonacci. Pues, por ejemplo, en esta composición de pintura de Leonardo da Vinci, que es la Mona Lisa o la Gioconda, mire que aquí, ¿sí? Todo el aspecto visual obviamente está siendo atraído a través del gesto que tiene la mujer acá, y mire que el desarrollo se va hasta aquí y aquí termina con el otro aspecto visual interesante que llama la atención, y son las manos. Entonces esto se utiliza mucho para el tema de la composición de las imágenes. Entonces también en fotografía, en arte, bueno, ese tipo de cosas, pues se ve mucho. Y esto, por ejemplo, también influye en lo que les decía ahorita sobre el tema de la creación de logotipos. Y mire que aquí está como el tema de la proporción áurea, debido a que los círculos con los que se compone el logo de Twitter pues encajan en esta proporción. Entonces, mire, al final uno lo ve así, pero detrás de todo esto hay un tema de composición que hace que se vea una composición armónica. Lo mismo con el logo de Apple. Ya hay varias imágenes corporativas realmente que funcionan de esa forma, y lo otro es que es un elemento que uno puede ver mucho en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, en la ubicación mire el centro del girasol, ¿sí? Cómo se ubican este tipo de cosas, o sea, que hay como una especie de patrón repetitivo. Ese patrón repetitivo no es como a donde caiga, sino que tiene un sentido, ¿sí? Es básicamente el tema de la proporción áurea. Entonces, otros elementos de la naturaleza que tienen, ¿sí? El crecimiento, por ejemplo, de esta planta, bueno, las nebulosas, las conchas de los caracoles, bueno, en la naturaleza se ve mucho eso. Entonces, si uno tiene en cuenta, obviamente, para el tema de la composición, este tipo de elementos o este tipo de detalles, pues estamos hablando de que estamos logrando un equilibrio también que se hace o se ve agradable a la vista del usuario, y obviamente va a llamar la atención, va a generar un que sea importante, ¿sí? Un tema visual que sea importante y además claro. Lo otro que les iba a hablar era acerca del tema de la composición de imágenes. En la composición de imágenes, sobre todo a la hora de tomar fotografías, hay que tener en cuenta también esto, que es lo que comúnmente se conoce como la regla de los tercios. ¿Alguno de ustedes sabe acerca de la regla de los tercios? ¿De qué se trata? ¿En qué se utiliza? Bueno, también les Creo recomiendo. que es como para lo de los dibujos. Tiene que ver con los dibujos, pero no solamente con los dibujos. Digamos que es más utilizada, o sea, se puede utilizar también en los dibujos o en las composiciones gráficas como tal, pero sobre todo uno ve mucho este concepto en fotografía. Entonces, cómo, o sea, en la parte fotográfica, digamos, usted puede saber manejar una cámara, ¿sí? Saber qué es el ISO, saber qué es el diafragma, saber qué es la velocidad de obturación, saber cuándo utiliza flash o cuándo no, saber qué es un balance de blanco, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de conceptos de una cámara reflex, que son estas cámaras, pues, en las que uno las puede ajustar en manual y puede cambiar las diferentes opciones. No sé si de pronto a alguien de aquí le guste la fotografía o sepa de fotografía, entenderá de qué le estoy hablando. Si no, les recomiendo, esto es vital para un diseñador, no necesariamente un diseñador industrial, sino en términos generales para todas las personas que estudiamos o somos diseñadores. Este tema de la composición de imágenes es importante porque ayuda o sea, la composición de imagen, una imagen que tenga una buena composición va a llamar mucho más la atención que otra que no,
que no sea, que sea tomada hacia la ligera. Obviamente esto al principio lo empieza uno a tomar de manera consciente, ¿sí? Es decir, de manera consciente yo empiezo a tratar de ejecutar las reglas, las normas, de esto que les voy a explicar. Pero esto con el tiempo, cuando usted va tomando las fotos y no sé qué, ya esto va saliendo de manera natural, ¿sí? Tanto de que cuando ya un fotógrafo, por ejemplo, lleva muchos disparos y ya ha venido aplicando esto en muchas ocasiones, entonces cuando él ve una escena, entonces simplemente adapta la fotografía o el encuadre, digamos, a que se vuelva un elemento más representativo. De hecho, a la gente le pagan por eso en las películas. No sé si ustedes han visto que en el reparto de las películas hay una persona que dice director de fotografía e incluso hay una categoría en los Óscares que tiene un Oscar, pues que se gana un Oscar el director de fotografía o el que hace la dirección de fotografía en una película. Es decir, cómo en las escenas se tuvo en cuenta precisamente la composición de la imagen. De eso se trata la dirección de fotografía. Entonces, una de las normas que hay para el tema de la dirección de fotografía es esta norma que se llama la regla de los tercios o la regla de los 3 tercios. Entonces, la regla de los 3 tercios, ¿qué dice? Y me imagino que la han visto. Ustedes cuando abren el celular y van a tomar una foto, no sé si esto exista en Android, me imagino que sí, pues yo lo que tengo es un iPhone y pues sé que en iPhone sí lo hay. Pero bueno, para los que tienen iPhone o tienen Android y han visto esto, incluso las cámaras fotográficas también lo tienen. Esto es una guía, ¿sí? Sale una rejilla que divide como cuando uno va a jugar tricky, ¿sí? Divide la imagen en 9 pedazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué es lo que dice esta regla de los tercios? La regla de los tercios dice, precisamente esto está ligado con lo que les hablé ahorita del Fibonacci y la proporción áurea. La regla de los tercios dice que si cuando usted quiere en una composición gráfica o en una fotografía resaltar los objetos, si resaltar o llamar la atención de algunos del observador con algunos objetos o algunos de estos elementos que están en la composición, lo ideal es colocarlos en los puntos en los cuales se intersectan esas líneas, es decir, este punto, este punto, este punto, este punto, tal como se ve en esta imagen de acá. Entonces, por ejemplo, si usted ve esta foto, se hace mucho más interesante. ¿Por qué? O sea, normalmente uno pensaría, si uno no sabe esto, uno pensaría en, bueno, coloco el pájaro en el centro. Bien, pero la foto se hace más interesante si usted coloca el pájaro en, por ejemplo, aquí está la cabeza del pájaro y mire que aquí están las patas del pajarito, ¿sí? Están en ese punto. ¿Por qué se hace más interesante? Porque aquí la foto me está contando una historia. ¿Cuál es la historia? Que si el pájaro está ubicado aquí y yo tengo casi que las 2/3 partes, ¿sí? Pues estamos hablando, bueno, o la mitad de la imagen hacia allá, la tengo pues como para contar la historia de lo que está sucediendo aquí. Es decir, el pájaro en este momento está mirando hacia allá y yo necesito ver qué es lo que está viendo. O sea, esta imagen me causa siempre curiosidad a mí como observador de qué es lo que está viendo el pájaro, en qué se está fijando el pájaro. Entonces, hacia acá abre el contexto. Entonces, ese tipo de cosas funcionan muy bien también en las películas. Por ejemplo, hay una serie, no sé si ustedes han visto alguna vez, una serie que dieron en algún tiempo que se llama Mr. Robot. Esta serie tiene algo muy bacano y es que desde el punto de vista de la fotografía, precisamente esos encuadres que está tratando, hace cosas como esta, como esto que ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que hace acá? Bueno, la serie, para los que no se la han visto, es como una especie de... Este man es un hacker y él, digamos que trata de incluirse con otro grupo de hackers también en un complot que van a hacer para destruir los sistemas financieros del mundo. ¿Listo? Entonces es una serie pues que es bastante oscura, que tiene pues como unos temas allí. O sea, de pronto para el que no entienda como de computadores o de programación, esa vaina, puede parecer aburrida, pero para el que sabe es una serie bastante atractiva. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, si usted analiza esto, precisamente como el tema de la serie es como oscuro, como en ese tipo de cosas, pues la dinámica de la serie, sí, mire, vamos a analizar diferentes elementos acá. Primero, está utilizando unos colores fríos la escena, es decir, la parte de coloración me está reforzando el concepto de la parte oscura, de las temáticas que tratan la escena. De hecho, si ustedes ven todas las imágenes que hay aquí que se cargan, mire que todas las imágenes son por ese orden, o sea, se ven como imágenes contrastantes, la coloración siempre es como tirada hacia el lado frío, como hacia a los aspectos oscuros y todo eso. Entonces, eso ya me lo está amarrando a esa temática, ¿sí? A esa temática de suspenso, de todo eso. Bien, entonces número uno, ya el lenguaje del color ahí me está diciendo algo. Número dos, vamos a analizar el tema de la regla de los tercios que les estoy hablando. Entonces, mire, si yo trazo una línea por aquí, trazo otra línea por acá, y trazo otras dos líneas, una aquí y otra aquí, pues mire que ahí voy a encontrar que el sujeto está ubicado obviamente entre los dos puntos que se están intersectando. ¿Correcto? Eso está haciendo que llame la atención, por lo que les hablaba de la forma natural del Fibonacci este que está acá. En términos generales, digamos que si yo fuera a hacer como la parte del Fibonacci aquí, sería como una vaina, como algo así. ¿Sí? Un aspecto pues ahí más o menos dibujado pues a punta de mouse. Pero sería una vaina como así, que está llamando la atención como por este lado. Entonces, ¿qué sucede acá? Mire que a pesar de que el hombre está ubicado aquí, esta escena en particular, si lo que ustedes están viendo ahí, está cargando una tensión. ¿Y cuál es la tensión? Que lo que me dice normalmente es que cuando yo soy un observador y yo estoy viendo el contexto de hacia dónde está mirando el personaje, me siento tranquilo. Pero si esto es al revés, mire que la persona está ubicada aquí y el contexto lo estoy dando es a este lado. No lo estoy dando hacia este punto de aquí. O sea, yo no sé qué está viendo el personaje aquí. Entonces, esto me está generando una tensión. Y eso es lo que busca uno a través del lenguaje audiovisual. Generar o tensión o generar alegría, es decir, generar diferentes sensaciones, y esto se logra simplemente con la composición de imagen, utilizando por ejemplo la regla de los 3/3 que les acabo de mencionar, el tema de apoyarlo con color y bueno, todas las demás diferentes elementos. Entonces en eso consiste por ejemplo el tema de la fotografía en un audiovisual o del encuadre fotográfico en las fotografías. Entonces, bueno, volviendo al tema de la norma de los 3/3, entonces volviendo acá, mire que cuando la fotografía también es, por ejemplo, un paisaje, como en este caso, mire que aquí el fotógrafo está ubicando aquí, ¿sí? El punto álgido de la imagen está pues aquí muy cercano, digamos, al punto de este. Y lo otro que me dice la composición en la fotografía particularmente, es que cuando usted vaya a hacer una foto, por ejemplo, sí, como de un paisaje, tenga en cuenta la línea de horizonte. ¿Qué pasa con la línea de horizonte? Bueno, la línea de horizonte obviamente es esa línea que me divide el cielo de la parte de la tierra, o en el caso de las fotografías en el mar, como esta por ejemplo de aquí, mire que es el cielo del mar, ¿sí? Pues, ¿qué me está diciendo eso en la regla de los 3/3? Obviamente es la relación contextual de lo que está mostrando la imagen. Por ejemplo, yo aquí estoy mostrando el elemento clave en el primer tercio, ¿sí? Lo estoy buscando acá, y estoy abriendo el contexto al cielo. Esto es lo que me está generando la relación de tensión, como lo que le estaba mostrando ahorita en la escena del Mr. Robot. ¿Sí? En teoría, si estoy mostrando esto, debería estar mostrando más del contexto de aquí abajo. Es decir, esta línea de horizonte que ustedes ven aquí derechita, no debería estar ubicada aquí, sino que debería estar ubicada acá. Si quisiera que esta fotografía no generara o no causara esa incertidumbre o esa tensión.
pero precisamente la atención es lo que hace que la fotografía sea ¿qué? O sea, que me mantenga viéndola. ¿Listo? Entonces, ese tema de la composición de imágenes funciona muy bien acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma de los 3/3? Por supuesto, en algunos casos uno la puede, son normas que uno puede romper dependiendo de lo que uno quiera. Por ejemplo, cuando quiere buscar la simetría, ¿sí? Cuando hay maneras de buscar, por ejemplo, el tema de la simetría. Ahorita buscamos una imagen simétrica de pronto para que ustedes vean en qué casos se busca la simetría y se busca más bien resaltar un ángulo o alguna cosa así. Pero bueno, lo que me dice con respecto, la norma de los 3/3, con respecto a las fotografías, en cómo componer una imagen, es que la línea de horizonte, si esta línea que ustedes ven aquí, ojalá nunca aparezca en el centro y nunca debería estar aquí. Lo ideal es que eso aparezca más tendiente hacia el primer tercio o al segundo tercio, dependiendo de lo que usted quiera mostrar y de lo que quiera generar con la imagen. Por ejemplo, en este caso, como aquí se está generando una relación de tensión. Si yo le diera el contexto más hacia la parte de la Tierra, pues estaría viendo no una relación de tensión, sino como una relación de tranquilidad, porque sé de dónde proviene todo esto. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces, ubicar las líneas como en el primer tercio, o sea, tendientes al primer tercio o tendientes del segundo tercio para arriba, pero nunca ubicarlas en el centro. Mire, lo mismo pasa aquí, mire, lo mismo pasa acá, mire, lo mismo pasa aquí, en esta de aquí, abajo, y mire aquí lo mismo, mire aquí están los elementos, mire la diferencia entre una foto y otra. Si esta foto no le ve uno contexto de nada, cambio aquí, si estoy viendo el contexto, es decir, estoy pudiendo percibir hacia dónde van caminando o hacia dónde va caminando esta persona dentro de la playa. ¿Sí? Mire, por ejemplo, lo mismo aquí. Línea de horizonte, en este caso la bajan. Tengo el contexto del cielo y ubico este elemento acá. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el tema de la regla de horizonte y estamos hablando aquí del ángulo, de resaltar este ángulo y este ángulo de profundidad. Entonces, de esa manera se componen las diferentes imágenes, ¿sí? Mire, por ejemplo, lo mismo aquí, lo mismo acá. Bueno, y esto que les estoy mostrando acá no solamente, obviamente, hace que uno de manera inconsciente empiece a percibir diferentes elementos y diferentes sensaciones, ¿sí? O sea, empiece a percibir lo que las imágenes le están tratando de transmitir a usted. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, la próxima vez que ustedes vayan a ver una película, fíjense en este tipo de cosas. O sea, por eso hay gente que se repite las películas varias veces, ¿sí? Una película que es muy buena, usted se la ve la primera vez porque, pues, para entenderla. La segunda vez se la ve ya después teniendo en cuenta la fotografía. La tercera vez se la ve ya después mirando los diálogos. ¿Sí? La cuarta vez se la ve, por ejemplo, por el tema de los colores, de la coloración de las diferentes imágenes. No sé si ustedes han visto una serie que se llama Breaking Bad. Me imagino que sí, pues una serie muy conocida. Que es la serie de... Sí, profe. Incluso aquí hicieron un remake aquí en Colombia, bastante malo, por cierto, de esta serie. Bueno, si hay un especial, sería chévere, no sé si está en Netflix, yo me lo vi en Netflix, pero creo que lo quitaron de Netflix. Pero de todas maneras, búsquenlo por ahí para los que se vieron, pues sí, y son como fanáticos de los personajes y de la serie y todo ese rollo, donde explican exactamente lo que les estoy hablando a ustedes. O sea, explican los elementos de la fotografía y explican los elementos de los colores. Entonces, la serie, pues, a grosso modo trata de que este personaje de acá que ustedes ven aquí es un profesor de química y con el tiempo, pues, le detectan cáncer, entonces quiere dejar arreglada la familia en plata, entonces lo que hace es que con el conocimiento de química que tiene, se pone a cocinar metanfetaminas. Entonces, esa tensión que hay, digamos, durante todas las diferentes temporadas, creo que son 5 temporadas. La primera temporada, pues el hombre es un hombre de familia, es un hombre que es trabajador, sí, todo eso, y uno ve que los colores de la serie son muy claritos,
¿sí? Son como muy de felicidad, como expresando precisamente el tema de la familiaridad del hombre. Pero ya la última temporada, la quinta temporada, es totalmente oscura. Entonces ustedes ven que la coloración de las imágenes ya es así. ¿Sí? Hay unos contrastes bien marcados, hay oscuridad, bueno, hay una serie de elementos allí que obviamente conforme van avanzando las diferentes temporadas, pues la serie se va volviendo más oscura precisamente para vender el concepto de lo que trata. Entonces, uno no cae en cuenta de estos detalles, pero si ustedes buscan el especial y se lo ven, o sea, el especial de cómo hicieron la serie, se van a enterar de todo esto y van a ver que los elementos que estamos viendo teóricamente, sí, lo que tiene que ver con teoría del color, formas de composición, eh, elementos de composición, tipografía, bueno, todas las partes que estamos viendo tienen que ver y obviamente generan que uno pueda generar sensaciones con la transmisión obviamente de esos mensajes gráficos a nivel gráfico que uno quiere expresar. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud pues con esto y hay varias cosas que por ahí pueden ver para que se enteren un poquito más y vean cómo funciona. Entonces, listo, muchachos, ese es el tema. La idea es que todo lo que nosotros vayamos viendo, pues por supuesto ustedes lo vayan aplicando. Esto al principio uno no lo sabe, pero en el momento en que uno lo empieza a aplicar adrede, pues va logrando que la comunicación de gráfica de los elementos que uno vaya a hacer o de las piezas que uno vaya a generar, por ejemplo, una infografía, un trabajo escrito, bueno, cualquier cosa, pues vayan siendo cada vez más interesantes y al final ya casi que eso lo automatiza uno, o sea, uno se acostumbra precisamente a utilizar las normas adrede que ya cuando lo ejecuta, pues simplemente lo hace ya por inercia, pues, por llamarlo de alguna manera. Listo, aquí está lo otro que les iba a mostrar, ¿sí? Algunos logos, estos son unos logos pues, que he desarrollado yo para clientes de manera independiente, donde existe lo que les decía ahorita del tema de los contrastes, los contrastes de formas, que se utilizan mucho, por ejemplo, para el tema de la identidad corporativa. Mire que, por ejemplo, el negocio que se llama Agromecánica Villegas, pues tiene la relación de un piñón que me lleva al tema de la mecánica, un el agro, que es como estas formas aquí, que es como el trazado de los cultivos que se hacen en la tierra, y a su vez esto es como la representación también de lo que yo tengo del sol. Entonces estoy jugando con diferentes conceptos allí que ubicados en un mismo elemento, pues están asociando todas esas ideas en función del nombre y de los valores corporativos y de lo que significa la empresa, etcétera. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, que es una marca de accesorios artesanales, entonces se utilizó mucho como el tema de las formas de los jeroglíficos de los indígenas y todo este tipo de cosas. Bueno, esto pues como el tema de lujo por el acabado como de oro, ¿sí? Como de metálico y el tipo de letra. Y así pues van a haber diferentes elementos. Este por ejemplo fue otra propuesta. Entonces mire que son netamente formas que están ubicadas y que están transmitiendo un concepto. ¿Sí? Un estudio de audio, una empresa que hace, bueno, que distribuía internet de alta velocidad a través de fibra óptica. Esto hace lo mismo. ¿Sí? Es una empresa que hace lo mismo. Otra empresa que hace lo mismo. Un estudio de audio, de grabación. Una empresa que produce audiovisuales. ¿Sí? Entonces mire que valiéndome del contraste de las formas, se puede ver obviamente como si fuera una especie de film. Sí, el tema ahorita pues con el tema de la pandemia, una empresa que hacía las caretas estas y las caretas estas de plástico para eso, entonces mire que allí pues este es el logo de una pelada que es médico. Después el médico trayendo aquí a recordación el elemento del estetoscopio y el tema de la línea de vida.
que es un proyecto un proyecto musical de un CD que recopila a varias bandas locales aquí en la ciudad de Cali. Esto es de hace muchísimo tiempo y se llamaba La Rocomotora, ¿sí? Entonces era como, como una especie de tren, ¿sí? La idea es como una especie de tren representando como las clavijas de la guitarra. Es la silueta de una Fender Stratocaster, que es una guitarra, pues una marca de guitarra específicamente muy versátil, sobre todo para el rock y el pop. ¿Sí? El abogado o la abogada de familia, pues mire la relación entre los elementos y cómo están ubicados. Bueno, que son como dos luces de eventos y el público por acá abajo, una empresa que hace construcción y arquitectura. Bueno, sí, entonces mire lo que hablábamos ahorita de los equilibrios. El equilibrio radial que va hacia este punto. Otra vez el equilibrio radial aquí. Otra vez el equilibrio radial. ¿Sí? Mire lo mismo. ¿Sí? Aprovechando las formas obviamente para que la lectura se lea Gaia, que es una... pues así se le conoce como el nombre a la Tierra y miren que son puras siluetas de animales. Bueno, ahí hay varios logos pues que tienen, o sea, desde el punto de vista del análisis puede uno encontrar diferentes elementos. Bueno, algunos ejemplos pues ahí. Entonces listo muchachos, ahora sí les voy a... bueno, Luis dice por acá que la película del camino, no, la película es una cosa y el especial es otra. La película del camino es una película de la que sacaron hace como un año o dos. Está hablando específicamente de Breaking Bad, pues, que es una película que salió después de la serie, precisamente como para que no quedara inconclusa como el destino pues de uno de los que había sido protagonistas de la serie. Pero lo que yo estoy hablando es una película que hablan del makeover, ¿sí? Es decir, cómo la hicieron, ¿sí? Cómo la grabaron, cómo la crearon, los guionistas, cómo se les ocurrió, ¿sí? Muestran como todo el detrás de cámaras. Les quedo viendo el nombre, creo que para la próxima clase los puedo traer y de pronto les puedo buscar ahí algún enlacecito de esos de YouTube donde uno la pueda ver y tal. Yo me la vi en Netflix, pero qué día la busqué y no, ya no estaba, ¿sí? Ahí la bajaron. Entonces, ojo que la película El Camino también es muy buena. Les recomiendo, para los que no se la hayan visto, primero verse la serie y después sí la película, porque si no, no la van a entender. Y bueno, la serie y la película sí están en Netflix, pero el makeover que les estoy hablando, ese sí no está, creo que lo bajaron. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos a ver con las correcciones. Entonces, me levantan la manito, por favor, los que tengan preguntas acerca del tema del proyecto. Listo, entonces, porque ese efecto de 3D es uno de los que más consume recursos de procesamiento, quiere decir que cuando tú tienes diferentes elementos dentro de una misma composición que tienen aplicado ese efecto tridimensional, se va a sobrecargar el computador y, bueno, sobre todo pues un elemento que es la memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la memoria RAM? Es una memoria de corto plazo. Cuando tú haces un elemento, él lo coge y lo almacena en esa memoria RAM y lo mantiene allí hasta que tú dejes de utilizarlo. Pero si tú lo que haces es, digamos, tienes el efecto allí puesto y armas otra figura y o sea, le metes más cosas a la memoria RAM y armas otra figura y le metes más cosas Entonces, obviamente, él va a tener allí mucha información y va a llegar un momento donde si tu memoria RAM es limitada para el montón de operaciones que tú tienes, pues tú vas a responder.
Entonces, en ese caso, la solución son dos cosas. La primera es una física que es o le meto un DIMM de memoria RAM diferente al computador, que obviamente en este caso no sería la solución, o la otra es convertir todos esos efectos que ya tienes, por ejemplo, veo, párate ahí donde dice paso 1 de ensamble y dale clic. Entonces mira que ahí hay unas figuras que están ubicadas, que ya las tienes listas, ¿sí? Exacto, que son todas esas que seleccionaste allí, que están ya Sí. listas, pero que están todavía con el filtro, o sea, tienen todavía el filtro activo, es decir, tú puedes todavía editar el filtro. Entonces, en ese caso, ¿qué vas a hacer? Convierte todas esas y le quita ese filtro de apariencia. Entonces, lo que va a hacer es expandir la apariencia, o sea, volver en vectores toda esa información que tú tienes ahí. Entonces, ¿cómo haces eso? Seleccionas, le das clic a los objetos y te vas al menú objeto que está allá arriba y le Sí. das expandir apariencia. ¿Listo? Entonces, Ok. mira que ahí ya se te convirtieron todos en Mm, vectores. Entonces, en el momento en que tú haces eso, lo que estás haciendo es liberar espacio de la memoria RAM. ok, ¿Ya? ¿Por entonces qué? me Porque él tocaría ya hacer. no tiene él ya no tiene la obligación, digamos, de tener eso allí porque ya tú no lo vas a editar, sino que ya, Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el momento en que ustedes hacen esto, ahí ya no se puede editar. ¿Listo? ok. Entonces, Ajá. lo que O sea, uno me hace tocaría es, hacer todo eso con cada uno de los pasos y exactamente, entonces conforme tú vayas terminando los pasos, por ejemplo, para el paso final, que donde esté todo armado, pues trata de guardar si unos elementos para que, mejor dicho, los elementos que vayas a necesitar, pues para que obviamente no te toque volver a trazarlos, ¿sí? Pero vale. mientras están Ah, trazados, lo que puedes hacer es le quitas el efecto y cuando llegues al paso final, entonces simplemente lo que haces es le pones el efecto y ya. Entonces, los que ya tengas, los pasos que ya llevas, que están trazados, simplemente conviértelos, expándeles la apariencia para que él no tenga esa información ahí guardada en la RAM y el computador te permita trabajar. vale, profe, listo. ¿Listo? Voy entonces a intentar hacerlo. Vale, Vale. esa es una opción y la otra es ya pues modificar el tema de los discos de memoria virtual. Entonces, ¿cómo funciona el computador? Cuando yo ejecuto un comando como este, él coge y pasa el dato por la memoria RAM y después lo almacena en el disco de arranque. Es decir, el proceso requiere el recurso del disco de arranque para poder y un espacio libre. Entonces, a veces, otro problema que suele presentarse, particularmente en el Illustrator, es que cuando tú haces un comando, él no te lo ejecuta porque te dice que no hay espacio disponible o suficiente en los discos de arranque y no sé qué. Entonces, ¿de dónde se maneja eso? Tú te vas ahí al edición, normalmente menú edición, ajá, abres allí y abajo hay una opción que dice preferencias. Y Ajá. dentro de esa hay una que dice, ya te digo cuál es. Ese se llama rendimiento. Ajá. Le doy clic. Sí, dale clic allí. Entonces, bueno, les explico a todos más o menos técnicamente qué es lo que sucede con el tema. Entonces, a veces cuando uno, sobre todo en Windows, sucede mucho esto. En Windows, cuando ustedes les van a instalar los programas, normalmente cogen el disco duro, digamos que uno tiene un disco duro de 256 gigas. Entonces, lo que hacen es que dividen ese espacio del disco duro en dos particiones. Por eso ustedes tienen la gran mayoría un disco C y un disco D. Entonces, esos son particiones. ¿Qué es lo que hacen cuando instalan Windows? Hacen una partición y en el disco C instalan todo lo que son los programas, el sistema operativo, es decir, el Windows, todas las aplicaciones como tal. Entonces, todo eso queda almacenado en el disco C. Y en el disco D ya lo dejan para que uno guarde los documentos, las tareas, las fotos, ¿sí? Como todos los archivos pues, que uno va a utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno instala el Illustrator, él por defecto utiliza la memoria virtual, o sea, el espacio del disco C. Y el disco C normalmente es el que más cosas tiene, porque ahí es donde tienes instalado todos los programas, todo el sistema operativo, no sé qué. Es decir, es el que menos espacio tiene. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cambiar el procesamiento, que no lo haga con el disco C, sino que lo haga con la partición D, donde uno tiene más espacio. Entonces, eso es lo que uno hace acá. Vas a ir mira en el listado del lado izquierdo, que hay uno que dice plugins y memoria virtual. Ajá.
Mira el que ahí está, primario C, ¿sí lo ves? Entonces cuando le das, Sí, abre ahí, lo cambias al D. ok. Listo. Ahí le das OK. Ay, En este caso, sí, le das OK. Guardas obviamente los cambios que tengas ahí, cierras y vuelves y abres la aplicación para que él te tome los cambios. Y ya ahí está utilizando el disco que tiene menos espacio. Perdón, que listo, tiene más espacio. listo. ¿Vale? Dale, profe. Muchas Entonces, gracias. listo. Eso les puede ayudar también ahí, pues, como con ese tema. Lo importante es eso, cuando ustedes tienen un equipo de pronto que no tenga una capacidad superior de procesamiento, me refiero a que de pronto tienen un procesador, un i3, de pronto un i5 de los viejitos, sí, porque los nuevos, pues ahorita, por ejemplo, los computadores gamers y ese tipo de computadores ya son las últimas generaciones de los Intel i5 que son bastante rápidos, o sea, le han mejorado bastante el tema de procesamiento, en eso no debería haber problema. Pero de todas maneras, si tienen elementos, entonces lo que les digo, no recarguen la memoria RAM o la capacidad de procesamiento más con la memoria RAM, con esos recursos, convirtiendo los archivos en apariencia. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, si de pronto no están seguros, digamos, tienen un tema allí que no pueden convertir o no le pueden cambiar la apariencia, porque lo tienen ahí en stand-by, de pronto hay algún cambio, alguna cosa así, entonces cojan ese elemento, armen un archivo de copia, lo pegan dentro de ese archivo de copia, ese lo guardan y lo cierran. Y el que están trabajando lo convierten. Entonces, de manera que si ustedes tienen que editar después esa figura, digamos que usted le van a presentar a algún cliente y al cliente no le gustó algo, sino que lo quería de otro color o lo quería con otra forma, lo que sea, entonces tienen que editar. Entonces, para no volver a hacer el trazado, ustedes lo que hacen es, abren el archivo que tomaron de backup, ¿sí? En el que guardaron esa imagen, lo modifican, copian la figura de ahí, vuelven y la traen al otro lado y la convierten a apariencia, ¿sí? Para no sobrecargar ahí. Entonces siempre tienen un backup para que no les toque hacer doble trabajo. Esos son mañitas que obviamente a lo largo de muchísimos años de trabajo yo me vine a pillar, pero por supuesto se las digo a ustedes pues para que no se les presente ese problema. Esas vainas no se las enseñan uno en ninguna parte, sino que uno se las va pillando obviamente cuando va investigando en internet y tiene esos problemas. Entonces, ¿por qué el internet me saca, por qué el Illustrator me saca este mensaje? Empieza uno a ver cómo es que trabaja técnicamente el tema y uno empieza a entender ya cómo es el rollo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Con respecto a las tareas, ya también todas las pusieron ahí, los trabajos en clase. Listo, entonces todo re bien, pues. Entonces, muchachos, pues vamos a hacer una cosa. Pensé que de pronto iban a tener más inquietudes porque fueron varios los que ¿cómo se llama? Me escribieron, ¿sí? Pero, pues entiendo que obviamente, ok, por acá Valeria me está preguntando algo acá. Cuando intenta pasar a 3D se le vuelve muy lento y se demora en cargar. Pues ahí habría que ver, Valeria, que lo que te decía, lo que le estaba explicando a tu compañera ahorita, sobre el tema de la capacidad de procesamiento que tenga tu computador. ¿Qué te recomiendo? Que si vas a hacer este filtro de 3D, hagas una forma y conforme tengas ya la forma hecha, ahí mismo la conviertas o sea, le expandas la apariencia, ¿sí? Conforme hagas una forma, le aplicas el cambio de apariencia para que él no te esté guardando constantemente, porque seguramente, no sé qué referencia de computador tengas, pero seguramente de pronto tienes un procesador, un computador que tiene un procesador, pues que no es, digamos, de gran capacidad de procesamiento como tal. Entonces, pues mi consejo es ese, es que no dejen que se acumule todo ese proceso del 3D, sino que vayan convirtiendo en apariencia para que vayan generando. Eso sí les hago la salvedad que en el momento en que usted convierta la apariencia, ya ahí no se puede editar.
que ahí no se puede editar, me refiero a la perspectiva que ustedes están logrando con el efecto del 3D. Pues es como la única manera que tengo allí. Lo otro que puedes hacer, Valeria, es escribir a la universidad, al USU, para que veas la posibilidad de que te puedan prestar un computador allá en la universidad, ya sea pues que te dirijas directamente a la sala. No sé si están funcionando en este momento los computadores en la sala, o sea, como de manera presencial, pero sí sé que están haciendo a través de Citrix, que es el escritorio remoto, puedes utilizar un computador, o sea, desde tu computador puedes utilizar un computador de la universidad. Entonces, si te sale mejor por ese lado, porque los computadores de la universidad pues tienen buena capacidad de procesamiento, pues creo que puede ser una alternativa como para que soluciones allí provisionalmente. Si lo puedes hacer desde tu computador con las opciones que te digo, de ir convirtiendo la apariencia a curvas, pues obviamente es muchísimo mejor porque pues lo vas a tener allí en la casa, así se demore un poquito. Entonces, bueno, con respecto al tema, bueno, ahí dice Alejandro Valencia que las salas Mac 1 y 3 están en funcionamiento. Entonces, pues sería cuestión de que pudieras llegar a la universidad y que te hagan el préstamo de uno de los equipos, que obviamente se puede. Entonces, bueno, con respecto a eso, porque entiendo pues que muchos de pronto no han terminado precisamente porque los equipos les han presentado problemas o de pronto no han podido ejecutar algunos comandos porque la capacidad del procesamiento de equipo no es la mejor o algo así. Entonces, pues la única solución, muchachos, que tengo es que la idea es como a más tardar, pues lo que puedo hacer por ustedes es que la entrega prolongarla hasta mañana a las 8 de la mañana. Es decir, que les quede todo el resto del día hoy para que ustedes puedan terminar los proyectos y todo eso. Y bueno, pues como les decía ahorita, pensaba que de pronto iban a tener más inquietudes o algo. Sé que mucha gente ya salió del tema, ya entregó y ya ha subido digamos, los archivos de la entrega allí. Entonces, pues no quiero como meterle como más información hasta que ustedes salgan a eso, porque también la idea era que empezáramos a ver Photoshop, pero pues quiero dejarlo primero allí para que arranquemos con Photoshop la semana que viene con un ejercicio de ilustración y más bien dejar aquí como para que los que no han terminado puedan ir a la universidad si es el caso y terminar allá con la capacidad de los computadores que haya y tal. Entonces, bueno, lo dejo a inquietud de ustedes. Sé que obviamente la clase es a las 5 y falta, hasta las 5, perdón, y falta pues casi, bueno, falta 1 hora y 10 minutos, pero creo que este tiempo lo pueden aprovechar muchísimo si los que no han terminado para terminar. Entonces, más bien, vamos a dejar la clase hasta allí para que ustedes terminen, o sea, los que faltan terminen, los que tengan problemas de pronto tengan la posibilidad de desplazarse a la universidad y tal, y puedan entregar por tardar mañana hasta las 8 de la mañana, ¿listo? Entonces vamos a dejar la clase hasta allí y la próxima semana vamos a empezar con Photoshop. Entonces se los digo para que traten de que la próxima semana ya tengan el software en sus computadores, si es el caso, o me pasan el listado de las personas que quieren utilizar los computadores en la universidad para yo poder hacer la solicitud de los computadores en clase. ¿Listo?